Segunda lección de esta escuela, de esta enseñanza dominical sobre evangelismo. Y dice 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hoy vamos a estudiar, hermanos, el mensaje o el contenido del mensaje del Evangelio. Recordemos que la vez pasada estudiamos el llamado, la misión, ir por todas las naciones, predicar el Evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que he dicho. Esa era la gran comisión, la gran misión de la iglesia. Pero hoy vamos a estudiar el mensaje, el centro del mensaje del Evangelio. Y el corazón está en los versos 4 y 5. Dice que Cristo fue sepultado. Dice que desde antes dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el centro del Evangelio. Lo que se salga, lo que distorsione, lo que tergiverse, lo que aliviane, ese mensaje central no es el Evangelio de Jesucristo. O lo que tenga un propósito diferente a la salvación de los pecadores, no es un propósito diferente, no es el Evangelio de Jesucristo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que un médico descubriera la cura para una enfermedad mortal. Imagínense que un médico descubriera la cura para algún tipo de cáncer, o la cura para el VIH, o la cura para alguna cosa de estas. Pero ese médico en su egoísmo decide guardarse esa cura para él mismo y no la comparte y dice, no la voy a compartir con nadie. O incluso peor, descubriera la cura y la alterara y la desechara y no la diera a conocer al mundo. Entonces ese médico estaría siendo completamente negligente y contrario a su juramento hipocrático de defender la salud de las personas a cualquier precio. ¿Verdad? Hermanos, hermanas, nosotros en un sentido mucho mayor, Dios nos ha confiado a su iglesia el único mensaje que salva, que es el Evangelio de Jesucristo. Pero la tentación, amados hermanos, la tentación que ha sufrido cada generación ha sido alterar. ¿Por qué Satanás tienta a la iglesia a alterar el Evangelio? Porque el Evangelio, cuando es alterado, pierde completamente su poder y su efecto. Entonces, esta generación actual, la iglesia actual, ha pecado gravemente, hermanos, adornando el Evangelio, reduciéndolo, ¿verdad? Como el que le echa más agua al café para que no sepa tan fuerte, ¿verdad? Lo ha reducido, hermanos, lo ha aguado, por así decirlo, a un punto en donde ya no es el Evangelio de Jesucristo, en un punto en donde es un mensaje motivacional o una filosofía de vida, pero no es el Evangelio de poder de Dios. El apóstol Pablo escribió estas palabras a la iglesia de Corinto, porque esta iglesia estaba sufriendo la tentación. Si leemos la carta de Corintios, ¿verdad? Las dos. La iglesia estaba sufriendo la tentación de dejarse seducir, hermanos, por otras cosas que no eran el Evangelio de Cristo, por filosofías, por espectáculos, por entretenimientos. Y Pablo les recuerda cuál es el mensaje central, cuál es la esencia
del Evangelio y que no se debe alterar porque esa esencia, ese mensaje central, Cristo muriendo en la cruz por pecadores y resucitando al tercer día, es suficiente para la salvación. Y la iglesia hoy en día, en tiempos modernos, tiene el mismo problema con el Evangelio. Y lo comentábamos el domingo pasado, ¿verdad? Salgamos a evangelizar, sí, pero montemos una tarima con música. Salgamos a evangelizar, sí, pero llevemos danzas, hagamos obras de teatro. ¿Ah? Salgamos a evangelizar, pero hagamos cualquier tipo de espectáculo para suavizar a las personas, para no entrarles tan de lleno, tan con las botas de frente. Hermanos, y eso es una cobardía. Eso es una cobardía, es una falta de fe. Porque usted y yo como cristianos debemos creer y estar seguros que lo que está aquí es suficiente, que no hace falta adornarlo, mucho menos reducirlo. Bueno, hablemos del Evangelio, pero presentemos el Evangelio como la piedra filosofal de todos los problemas que tiene su vida. ¿Está usted endeudado? Venga a Cristo, Cristo le paga sus deudas. ¿Está usted enfermo? Venga a Cristo, Cristo lo sana. ¿Está usted con su familia a punto de separarse, a sus hijos a punto de perderse? Venga a Cristo y Cristo soluciona los problemas de su familia. Ese no es el centro del Evangelio, amados hermanos. El centro del Evangelio es la salvación. Crea en Cristo, porque todo aquel que en Él cree será salvo. Ahora, si usted camina en Dios de corazón, la palabra se enseña que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces, ¿Cristo te puede ayudar con los problemas económicos? Claro que sí. Señor, te puede dar sabiduría. Dice la palabra, el que es falto de sabiduría, pídala y Dios la dará abundantemente. Señor, no tengo sabiduría para manejar mis finanzas, paso enredado, paso comprando cosas que no necesito, me endeudo. Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Y el Señor te va a ayudar y te va a procesar. Señor, mis hijos andan descarriados, andan en malos pasos. Señor, ¿qué hago? Y Dios te va a dar sabiduría para hacer luz en medio de oscuridad, amada hermana, amado hermano. Pídala a Dios y Dios la dará abundantemente y sin reproche. El gran problema que enfrentamos hoy en día, hermanos, es que las personas quieren soluciones rápidas. Soluciones rápidas. Y lo vemos en la sociedad, la forma en que interactúa la sociedad, ¿verdad? Quieren un cuerpo esbelto, estético, cirugías, inyecciones, ¿verdad? Anabólicos, ¡pum! Rápido. En una semana quiero ponerme como el Arnold Schwarzenegger de los años 70, 80. Quiero ser inteligente, ¡pum! ChatGPT. Ahí sí soy Einstein, ¿verdad? Quiero divertirme, voy y tomo, consumo licor. Quiero ser feliz, voy y consumo drogas. O ando de parrandero por todo lado, y eso es felicidad. Hermanos, la palabra nos enseña todo lo contrario. La palabra nos enseña que en todas las cosas en nuestra vida tiene que haber un proceso. Los tiempos de Dios y los procesos. Entonces dijo el Señor, ¿verdad? Que el reino de los cielos es como aquel que siembra una semilla en el campo y no sabe qué es lo que pasa. No sabe por qué medios o sistemas biológicos esa semilla crece y se convierte en un árbol y da frutos. Así es el reino de los cielos para nosotros. Entonces, tenemos este problema, ¿verdad? La sociedad quiere todo ya. Quiero ser bendecido ya, pero no quiero trabajar duro. Quiero ser sabio, quiero ser inteligente, pero no quiero leer, no quiero estudiar, no quiero informarme. Quiero todo para ya. Y no. Como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, para todo hay un tiempo, amados hermanos. Y a nosotros lo que nos queda es esforzarnos. Entonces, muchos se han aprovechado, a lo largo de los años, muchos se han aprovechado del Evangelio y para ofrecerle a la gente este medio express
¿verdad? De recibir las cosas rápido, cuando el Evangelio es muchísimo más que eso. John Stott dijo, en una época de confusión doctrinal y superficialidad espiritual, no hay nada más urgente que volver al Evangelio puro. Hoy, hermanos, la iglesia vive una religión de exterioridad. Hoy en día las personas se andan fijando en lo externo y no en lo interno. ¿Y qué dijo el Señor cuando mandó al profeta, verdad, a escoger al sucesor de Saúl? Cuando vio a los hermanos de Saúl, verdad, ¿qué decía? Ay, es este, porque miraba su parecer. Y el Señor le dice a Samuel, no te dejes engañar, porque yo no miro el interior, yo no miro lo exterior, Jehová mira el corazón. Y hoy en día las personas, hermanos, quieren vivir una fe superficial. ¿Y qué es una fe superficial? Una fe de gritos. Reciben el nombre del Señor. Y todo el mundo, ¡ah! Vio qué unción hubo hoy en el culto. Vio qué fuego hubo en la alabanza y la adoración. Y la unción y el fuego del que hablan es escándalo, es desorden, es mal testimonio. Porque en lo que están en el fuego y en la unción adentro, entre comillas, los de afuera pasan y dicen, ¿a poco de locos? Y lo digo con la autoridad en la palabra del Señor, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y se puede tomar en muchos aspectos. Si alguno habla en lenguas, que uno hable y el otro, y los demás callen, y uno traduzca las lenguas. ¿Cierto que eso dice la Escritura? Ahora, ¿vamos a tomar eso solamente para hablar en lenguas? No, eso es un modelo de orden en la iglesia. Entonces, y el apóstol Pablo pone el mismo ejemplo, porque si entra uno que es creyente, que no es creyente, perdón, y los ve a todos hablando en lenguas y brincando y contorsionándose como un gusano envenenado, ¿qué va a pensar esa persona? Aquí todos, mire, les patina. Hermano, y lo mismo sucede en cada aspecto de la iglesia. Lo mismo sucede cuando hay desorden en la iglesia. Entonces, pero hay una fe superficial que ha tomado a las personas hoy en día. Quieren escuchar gritos, quieren escuchar espectáculo, quieren palabras bonitas, quieren que les soben el lomo, quieren andar ahí, ¿verdad? Ay, que mi iglesia tiene esto y que tenemos un teclado de 2 millones de colones y que esto y que lo otro, y puras cosas externas, cuando a Dios lo que le importa es lo interno y cómo está nuestro corazón. Dios no se va a fijar, amados hermanos, Dios no se va a fijar en lo exterior. Y eso tampoco es, ¿verdad?, un permiso para dar mal testimonio con la apariencia. Ya eso es otra cosa. Pero lo más importante para el Señor es lo interior. Vamos a ver entonces, analizar el texto. Dice Pablo en el verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Amados hermanos, el evangelio no se inventa. Pablo no se inventó el evangelio, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan, ni Mateo. Ninguno de ellos inventó nada. El evangelio fue recibido. Y Dios no diseñó el evangelio para agradar a los hombres. Y Pablo no lo modificó para quedar bien. Sino, hermanos, lo transmitió y se ha transmitido tal cual fue recibido de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo también en Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio entonces no es una historia de hombres que circuló, no.
fue dado por el mismo Cristo a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, si Pablo predicó el evangelio que recibió de Cristo, si los demás apóstoles y los demás padres de la iglesia predicaron el mismo evangelio que recibieron de Jesucristo, nuestro trabajo, ¿cuál sería? Predicar el mismo evangelio, no adornarlo, no ponernos creativos con el mensaje. No, predicarlo tal cual, porque así tal cual tiene poder para salvar a los pecadores. Dice también en el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La salvación, hermanos, se recibe por el evangelio, pero se confirma por la perseverancia en la fe. No es una decisión pasajera, hermanos, es una vida verdaderamente rendida a Cristo. ¿Cuál es el gran error que tenemos hoy? Que muchos consideraron que el simple hecho de hacer una oración ya hacía a la persona salva. Y eso, hermanos, es incompatible con las Escrituras. ¿Cómo podemos tener una seguridad? Porque al final solamente Dios sabe, ¿verdad? Conoce el Señor a los que son suyos. Pero ¿cómo podemos tener una seguridad de que una persona verdaderamente abrazó la fe en Cristo? Hay una señal infalible, hermanos, de que una persona de verdad se ha rendido a Cristo Jesús, de verdad tiene el Espíritu Santo en su corazón. Que haga la oración, la conocida como la oración de fe o la oración de salvación. ¿Cuántas personas hicieron esa oración por compromiso? ¿Cuántas personas, alguien, tal vez un hermano, con muy buenas intenciones, de eso no hay duda, pero cuántas personas se acercaron, ¿verdad? Y le dijeron, mira, ¿quieres hacer la oración de fe? ¿Quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón? Y esa persona tal vez coaccionada, ¿verdad? Por el compromiso, porque le dio vergüenza decir que no. Sí quiero. Bueno, repita conmigo. Y todo, ¿verdad? Lo que hemos escuchado siempre. Perdona mis pecados. Y eso no es que esté mal. Eso no es que esté mal. Pero, hermanos, muchas personas hicieron eso y no lo hicieron de corazón. Por lo tanto, no fueron salvas. ¿Cuál es la señal entonces de que una persona verdaderamente se ha aferrado a Cristo Jesús? Hermanos, la perseverancia. La perseverancia. Esa es la señal infalible, hermanos. No es ni siquiera que esa persona sea muy buena o sirva a Dios o tenga muy buenos frutos. La perseverancia. Porque el Señor Jesucristo lo dijo, los que perseveren hasta el final, esos son los que verdaderamente son salvos, fueron salvos desde el principio. Entonces, una persona puede pasar por muchas cosas en su vida, puede incluso hasta apartarse de Dios, ¿verdad? Y puede salirse de la iglesia y puede llegar a un momento donde diga, no, yo con esto ya no quiero nada, estoy cansado, estoy harto, voy a irme a vivir una vida normal, común, como todos los demás, y me aparto de la iglesia y ñaca, ¿verdad? Y me quedo en mi casa y todo. Pero si esa persona verdaderamente fue salva, el Señor lo hará regresar y no se perderá. De todos los que me diste, ninguno se perdió. Entonces, la perseverancia, hermanos, es la señal más evidente de que una persona es verdaderamente salva. Y otra cosa que es importante mencionar acá, hermanos, pongamos cuidado lo que Pablo dice. Dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Cuántos de aquí recibieron el evangelio? Todos, ¿verdad? Prácticamente todos los que estamos aquí. Pero vean la parte importante, en el cual también perseveráis.
Cuando hablamos de evangelio o cuando hablamos de evangelismo, muchos cristianos piensan que es eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al parque, vamos a ir al mercado, vamos a ir a la plaza, vamos a hablar con la gente, vamos a predicarle a Cristo. Muchas personas piensan que el evangelismo es para los de afuera. Y sí, en parte sí, porque esa es la forma en que los de afuera van a recibir el evangelio. Pero hermanos, el evangelio también es algo en lo que nosotros debemos perseverar. ¿Cuánto tiempo? Todos los días, hasta el final de nuestra vida. El evangelio no es solamente lo que yo recibí, que Cristo murió por mis pecados y murió, resucitó y ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo y tengo el Espíritu Santo y todo eso, ¿verdad? No, el evangelio, hermanos, es lo que usted y yo vamos a comer y a respirar todos los días de nuestra vida. Porque en el momento en que volteemos nuestra mirada de eso, nos vamos a confundir seria y gravemente. El evangelio es nuestra forma de vida, amados hermanos. Es la forma en que pensamos. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que todos los pensamientos de los incrédulos son vanos. Vanidad hay en sus pensamientos, dice, ¿verdad? El proverbio, me parece que está en Proverbios. Eso quiere decir que los que no tienen a Cristo, los que no tienen el evangelio habitando en su mente, todo lo que piensan es vanidad. Voy a trabajar más para comprarme este carro y cuando tenga este carro lo voy a vender y me voy a hacer de otro carro más caro y quiero vender mi casa para comprarme una casa más grande y quiero que mis hijos vayan a la universidad más cara y quiero que sean profesionales reconocidos y quiero esto y quiero lo otro, aquí. Y el Señor dice que comparado a su palabra y al evangelio, todo eso es vanidad. Todo eso es pasajero, hermanos. Y nosotros a veces queremos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y era sustentado por el maná y era sustentado por el Señor, pero querían volver a la comida de Egipto. Cómo extrañamos las ollas de carne de Egipto y el pan de Egipto. Y muchas veces nosotros somos tentados igual a volver a la vanidad de nuestros pensamientos en el mundo. Cómo extraño yo cuando solamente pensaba en tener más dinero. Cómo extraño yo cuando solamente pensaba a cuántas muchachas les voy a andar jugando de galán. O a cuántos muchachos quiero andar ahí enamorando. Y eso son vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo debajo del cielo es vanidad. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque el mundo nos va a tentar siempre a volver a pensar de esa forma. Pero la palabra nos dice algo precioso y glorioso. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la palabra dice que tenemos la capacidad en Dios de llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús y derribar todo argumento que se levante altivo. Entonces, cuando vienen esos pensamientos vanos de tener, de hacer, de probar, yo llevo esos pensamientos en obediencia a Cristo y digo, pero la palabra de Dios dice esto. La Escritura dice esto. Jesús enseñó esto. Yo no puedo estar pensando de esa forma. ¿Cuántos cristianos tropiezan con las tentaciones? Porque, hermanos, no saben luchar. Luchan en sus propias fuerzas. Entonces, el creyente, ¿verdad? Que está luchando en sus propias fuerzas, ¿qué es lo que hace? Aguantar ganas. Aguantar ganas. ¿Verdad?
Y yo le voy a decir algo que tal vez a muchos aquí se les va a parar la peluca, pero no aguante ganas, hermano. Eso es lo más dañino. No aguante ganas por aguantar ganas, porque eso lo que va a hacer es amargar su vida. Entonces, por eso hay cristianos, ¿verdad?, que están como una olla de presión. Están amargados. No se les ve el gozo, no se les ve la paz del Señor. Porque están ahí, aguante, y ven cosas, y escuchan cosas, y prueban cosas, y aguantan, y aguantan, y aguantan ahí todo lo que pueden en sus propias fuerzas. Pero hermanos, la palabra enseña que la tentación, que dice que somos arrastrados por nuestras concupiscencias. Y ahí engendramos el pecado. Entonces no es aguantarse las ganas. Cuando Cristo, y tenemos este ejemplo en Mateo 4, cuando Cristo fue tentado por Satanás, y Satanás usa la primera tentación que usó el diablo, ¿cuál fue? Ustedes, hermanos, que estudian día y noche la palabra de Dios, y usted nunca se acuesta sin leer la Biblia, porque Dios libre. Qué risilla más malévola, ¿verdad? Ay, hermanos, compromisos con el Señor, no es conmigo, ni con la iglesia, es con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Verdad? Cuando, ay, Señor, se me fueron los nombres, Santísimo Dios. Bueno, después me acuerdo el ejemplo, pero ¿cuál fue la tentación? ¿Cuál fue la tentación? La primera tentación que Satanás usó con Cristo. En Mateo 4. El hambre. El hambre. Después de 40 días de ayuno, Jesús tuvo hambre. Hermanos, eso no está ahí por pura casualidad. La primera cosa con la que el enemigo va a tentarnos es con nuestras necesidades fisiológicas. No solo el pan y el hambre del Señor son ejemplos representativos. Es un lenguaje poético, casi. ¿Es el pan malo? No. ¿Comer es malo? No. ¿Pero qué es el pecado ahí? ¿Cuál es la tentación ahí? El contexto. La forma en que es propuesta la sugerencia. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahí es donde está la maldad. Cristo estaría aceptando la sugerencia del enemigo. Y lo mismo pasa, hermanos, con cada necesidad biológica y emocional y física que tenemos. Satanás nos va a decir, tómalo de esta forma, hazlo de esta forma. Y vamos a querer nosotros convertir las piedras en pan para saciarnos. Tengamos cuidado en eso, hermanos. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? El Señor no se quedó viendo la piedra ahí, viéndola como un pan y uy, qué hambre. Voy a aguantar y voy a aguantar hasta que se me olvide, hasta que se me pase el hambre. No. ¿Qué hizo el Señor? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros los creyentes no entendemos de la tentación. Y no es aguantarnos las ganas. Porque si es por aguantar ganas, no vamos a poder, te vas a amargar, te vas a cansar y al final vas a explotar como nunca. Y lo malo es que no solo te vas a herir a ti, sino que vas a herir a muchas personas que no tienen nada que ver en el asunto. Qué tremendo, hermanos.
En los versos 3 al 4 vemos el mensaje central del Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mucho ojo a esto. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Cristo no fue un mártir político o religioso o filosófico. No, Él fue un sacrificio sustitutivo, como dice Isaías 53, muerto por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Cristo no murió, ¿verdad? Como aquel hombre, no sé si era un monje o era un hindú, que se prendió en fuego por la violencia que vivía su país. Cristo no murió porque fue perseguido, ¿verdad? Como Saddam Hussein o como Gaddafi, por razones políticas. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Todos los pecados. ¿Y cuáles son todos los pecados? ¿Murió Cristo por sus pecados pasados? ¿Murió Cristo por sus pecados presentes? ¿Murió Cristo por sus pecados futuros? También. También, hermanos. Qué tremendo. Y eso es lo que los arminianos, eso es lo que no pueden responder. ¿Por cuántos pecados murió Cristo? No, es que murió por los pasados. Es que cuando se peca y se peca y se peca, se vuelve una iniquidad, y ya una iniquidad no está dentro de lo que Cristo pagó hoy. Hermanos, sacan un montón de argumentos para demostrar que la salvación se puede perder, pero ellos lo que tienen es un error de comprensión de qué es verdaderamente la salvación. Porque la mayoría de arminianos cree que por la confesión ya las personas son salvas. Y no. Es que yo conocí a una persona que hizo la oración de fe y estuvo en la iglesia y se fue para el mundo y no volvió y lo mataron. Y se perdió su salvación. No, porque eso es precisamente lo que dice la Biblia. Estuvieron con nosotros, pero no fueron de nosotros, por eso salieron de nosotros. ¿Y cuántas personas han pasado por las iglesias así? Y hasta aparentemente empiezan a dar frutos, pero su fe nunca fue verdadera. Y llegan las pruebas y salen. Y no siguen más. Entonces no fueron verdaderamente salvos. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Y la sepultura, hermanos, es una realidad de su muerte, no una ilusión. Y después de sepultado, al tercer día resucitó, y la resurrección es un sello de victoria. Y todo esto transcurrió conforme a las Escrituras. Es decir, en el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, se demuestra que las Escrituras son inspiradas por Dios y que todo es un plan eterno de Dios para la salvación del hombre. Todo encaja, ¿verdad? Como cuando se arma un motor de un carro. ¿Cuántas piezas tiene un motor de un carro? Pero al final, cuando se soca el último tornillo, todo encaja y funciona. Así es el plan de redención de Dios para con nosotros. Por eso, hermanos, el evangelismo debe ser completamente cristocéntrico. No podemos predicar un moralismo. Yo no puedo llegar, escuche bien esto, porque una vez alguien me contó una anécdota súper interesante. Yo no puedo llegar a predicar a una persona bajo el fundamento de que yo soy una buena persona porque soy cristiano. Es que míreme a mí, el gran ejemplo que soy yo porque soy cristiano.
Le estaría predicando puro moralismo. Y una mentira, hermanos, porque no hay uno bueno. No hay bueno, ni siquiera uno, dice la Escritura. Bueno solo Dios. Entonces, los que se creen buenos, o los que dicen más bien que son buenos, es porque se creen buenos, pero no lo son. Y a veces hasta son los peores, ¿verdad? Ay, hermano. Entonces, yo no puedo andar predicando un moralismo. Ay, míreme a mí, qué ejemplo. Es que es por mi ejemplo, porque yo soy tan santo. Y véame cómo oro, y véame cómo visto, y véame esto, y véame lo otro. Y yo no tengo tatuajes, qué cochinada más fea los tatuajes. Uish. Y vamos a lo mismo que decíamos hace un rato, la exterioridad, ¿verdad? Lo externo, nos fijamos en lo externo. Ah, sí, vea cómo anda, vea qué lindo, sí, seguro es bueno, seguro es de Dios. Y nos engañamos, hermanos. Y hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final es camino de muerte. No podemos predicar un moralismo. Debemos predicar a Cristo. No podemos predicar una prosperidad. No podemos predicar un mensaje de autoayuda. Ay, pobrecito, mi chiquito, mi chiquita, cómo ha sufrido. Venga al Evangelio para que Dios enjuague toda lágrima de usted y para que Dios lo levante. Y Dios tiene para ti cosas muy grandes. Y Dios te va a levantar como un gran varón de Dios. Y Dios te va a levantar como una gran mujer de Dios. Y ñaca, ñaca, y ñaca, ñaca. Y parecemos psicólogos, ¿verdad? Ah, es que es culpa de tu papá que te abandonó. Es que es culpa de tu mamá que nunca te quiso. Estás herido. Necesitas sanidad interior. Necesitas un retiro para sanar esas heridas. Hermanos, hermanas, tanto usted como yo, como los de afuera, solo necesitan una cosa: Cristo resucitado de entre los muertos. Porque dice su palabra que por sus heridas fuimos nosotros sanados. No es una autoayuda, no es un mensaje motivacional, no es para que usted sea mejor persona, no es para que usted le vaya mejor en sus negocios. Es porque sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos separados de Dios, apartados, destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo somos reconciliados con Él. Ya para terminar, podemos hacernos esta pregunta: ¿qué certeza tenemos acerca de la muerte y la resurrección de Cristo? Pablo también en la escritura en Corintios dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La misma Biblia admite que sin la resurrección de Cristo, todo lo demás no sirve para nada. Todo. Entonces, ¿qué certeza tenemos de que Cristo verdaderamente resucitó? Muchas, hermanos. Y esto da para una conferencia si se quisiera. Pero vamos a ver algunas rápidamente. ¿Qué certezas hay sobre su muerte? Número 1, Jesús fue ejecutado públicamente. Cristo no fue asesinado en una montaña donde nadie lo vio. No, Él fue públicamente Él fue expuesto a un juicio, fue expuesto a una sentencia y a una ejecución pública en donde miles de personas de diferentes pueblos, romanos, judíos, griegos, lo vieron. Y dice la palabra en Mateo 27, de 39 al 43, que una multitud estaba reunida en el monte Gólgota viendo aquel espectáculo. Entonces, Cristo fue ejecutado públicamente. Ahora, el método con el que fue ejecutado Cristo coincide históricamente con la Roma en la que creció Cristo, ya que la crucifixión
era un método utilizado para ejecutar a los traidores. Escuche bien esto. La ejecución o la muerte por crucifixión era un método reservado solamente para los traidores al Imperio Romano y para aquellos que se rebelaban en contra de sus amos. Entonces, los que eran crucificados en ese tiempo en su mayoría eran esclavos. Y coincide históricamente con el tiempo del Señor. Ahora, Cristo, los mismos evangelios nos dicen que su muerte fue comprobada. ¿Cómo fue comprobada? Cuando el soldado romano atraviesa su costado con la lanza para perforar su corazón. Y también nos dice la Escritura que no quebraron sus piernas, porque ya estaba muerto. Y eso debemos entenderlo, hermanos, por el mismo método de la crucifixión. Cuando la persona crucificada muere por asfixia, porque llega un momento en donde por el dolor, el agotamiento, la pérdida de sangre, de líquidos, la persona no puede respirar, el diafragma colapsa y se ahoga. Pero algunas personas tardaban mucho tiempo muriendo por este método. Entonces, ¿qué hacían los soldados romanos? Les quebraban las piernas. ¿Para qué? Para que no se pudieran apoyar, ¿verdad? Hay médicos que ya han hablado sobre esto, que cada vez que el Señor tomaba un sorbo de aire, tenía que apoyarse sobre sus pies crucificados, ¿verdad? Entonces, se apoyaba sobre sus pies para poder arquear su torso y poder abrir el diafragma y poder recibir aire. Entonces, cuando se le quebraba los pies o las piernas a una persona que estaba en crucifixión, eso hacía que todo el peso de su cuerpo cayera sobre su diafragma, no pudiera respirar más y se ahogara. Entonces, ¿por qué con Cristo no hicieron esto? Número uno, estaba en la Escritura que no iban a quebrar ninguno de sus huesos. Y número dos, no lo hicieron porque comprobaron que Cristo ya había fallecido. Entonces, su muerte fue evidenciada y comprobada. También que fue sepultado por testigos conocidos. Los discípulos no sepultaron a Jesús. ¿Quiénes sepultaron el cuerpo de Cristo? José de Arimatea y Nicodemo. ¿Verdad? Ellos proveyeron para una tumba excavada en una cueva, que era el tipo de tumba más lujosa que había en ese tiempo, sobre la cual se le rodaba una piedra de varias toneladas para evitar saqueos. Entonces, no fue sepultado por sus discípulos, sino por hombres de una posición muy reconocida, porque tanto José de Arimatea como Nicodemo eran fariseos, maestros de la ley. Entonces, ellos se cercioraron de que Cristo fuera sepultado. Y no solo eso, sino que la tumba, como decíamos, fue sellada con una roca y fue puesta bajo vigilancia de soldados romanos. Eso es lo que dicen los evangelios. Pero las fuentes no cristianas lo confirman, especialmente dos historiadores de la época, Tácito, que escribió que aquel llamado el Cristos fue ejecutado bajo el mandato de Poncio Pilatos. Y Flavio Josefo, que fue un historiador judío, también menciona la muerte de un profeta llamado Jesucristo. Y son fuentes no bíblicas. Hermano, habría que ser muy terco para negar la muerte de Cristo. Pero si bien la muerte del Señor es muy importante, porque es la parte expiatoria, es más importante aún su resurrección, ¿verdad? Porque usted puede ir a visitar la tumba de Mahoma, está en la Meca. Usted puede visitar la tumba de Siddhartha, Buda. Usted puede visitar la tumba de Confucio, de Karl Marx, de Nietzsche. De todos estos hombres, usted puede visitar la tumba de ellos y ahí hay una placa que dice, fulano de tal nació y murió y aquí están la huesera.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace a Cristo diferente? Que su tumba está vacía, hermanos. La resurrección de Cristo es la parte difícil de masticar para muchos. Él murió. Sí, los hombres mueren. Pero su resurrección, hermanos, es lo que nosotros más debemos enfocarnos en comprobar. Ahora, ¿cuáles son las certezas de su resurrección? El sepulcro vacío. Todos los evangelios coinciden en algo. Al tercer día, la tumba estaba vacía. Y vea qué curioso esto. Si los enemigos de Cristo hubieran querido negar la resurrección, siendo la resurrección una mentira, ¿qué es lo que hubieran hecho? ¿Qué sería lo más obvio para desacreditar la iglesia cuando estaba iniciando? ¿Qué sería lo más obvio? Vengan a la tumba y miren el cuerpo. Y ahí se acaba el cristianismo. Los que predicaban a Cristo resucitado, no, espere un momento, vayamos a la tumba y ahí tenemos el cuerpo del que llamaron Cristo. Y se acabó. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Los enemigos nunca negaron el sepulcro vacío, sino que intentaron explicarlo con la teoría del robo. Y una teoría que no tiene fundamento. ¿Qué fue lo que dijeron los fariseos? Dice que les pagaron a los soldados romanos para que dijeran que sus discípulos vinieron en la noche a llevárselo. Los mismos discípulos que fueron dispersos en el monte del Getsemaní, que salieron corriendo, que lo abandonaron. Discípulos cuyo líder estaba hecho un mar de lágrimas porque le había negado 3 veces, como él le dijo. Discípulos que movieron una piedra de alrededor de 10 toneladas bajo una vigilancia de soldados romanos y se lo llevaron. Qué curioso, ¿verdad? No tiene ni pies ni cabeza esa teoría. Sería prácticamente que 11 hombres derrotados, sufridos, sin fuerzas, derrotaran a una guardia romana y movieran la piedra y sacaran el cuerpo, todo en una noche. Entonces los fariseos no negaron la tumba vacía, sino que difundieron ese rumor. Ahora, Cristo no apareció aisladamente a Pedro o a Juan, sino que apareció a muchos testigos, siendo María Magdalena la primera. Y esto es algo muy importante, si alguien tuviera que montar una farsa en ese tiempo, a la que menos utilizaría sería una mujer, y a una mujer como María Magdalena. Porque las mujeres en ese tiempo no tenían ni voz ni voto. De hecho, cuando María Magdalena llegó a contarles a los discípulos lo que vio que hicieron los discípulos, ¡ay, vieja loca! No le creyeron. ¿Por qué? No tanto por la resurrección, sino porque era una mujer. Qué tremendo, hermanos. Y Cristo, contra todo pronóstico, decide primero aparecérsele a una mujer, después a sus discípulos en diferentes ocasiones, después a todos. Y la afirmación más importante de la Biblia acerca de la resurrección es que apareció a más de 500 personas a la vez, las cuales aún vivían en los tiempos de Pablo, y según Lucas, que investigó todo el asunto, daban fe de que eso fue cierto y que lo vieron resucitado. 500 personas. Cuando el Islam, la segunda religión más grande del mundo, empezó por una revelación privada que tuvo el profeta Mahoma de Alá. Y el budismo, que es la cuarta religión más grande del mundo, también empezó por unos sueños que tuvo Siddhartha. Empezaron por un hombre que dijo que tuvo una visión, una revelación.
Cristo apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Qué tremendo es esto, hermanos. Esto a nosotros nos debe dar la seguridad y la certeza de que verdaderamente Él resucitó, porque nadie se atrevería a afirmar esto si todo fuera una farsa. También, hermanos, vemos la transformación de los discípulos. Antes de la resurrección, los discípulos estaban temerosos y escondidos, no sabían qué hacer, volvieron a pescar, y después de la resurrección, después de verlo, predicaron con valentía, hasta entregando su propia vida. Y nadie, hermanos, nadie en este mundo moriría por una mentira con tanto gusto. Ellos sí. El mismo surgimiento de la iglesia cristiana. ¿Dónde fue fundada la iglesia cristiana? En Jerusalén, en el mismo lugar donde su maestro murió. Sería ilógico, hermanos. Sería ilógico fundar una religión en el mismo lugar donde su principal líder fue ejecutado, si no fuera porque ese líder resucitó. Volvemos a lo mismo. Si el cuerpo hubiera estado en la tumba, los principales de la sinagoga simplemente hubieran dicho, bueno, vayan y vean el cuerpo, todo es una mentira, ahí está. Pero no. Y otra certeza muy grande, hermanos, es la conversión de los enemigos. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un perseguidor de la iglesia. Pablo no solamente era alguien que estaba en desacuerdo con la iglesia cristiana, era alguien que aborrecía a muerte a los cristianos. Como un hombre aborrecedor de la iglesia, de un pronto a otro, en el camino de Emaús, va a suceder algo que lo haga cambiar completamente de parecer. ¿Puede hacer eso un sueño? ¿Puede hacer eso una persona? ¿Puede hacer eso una epifanía, una visión? Jamás. Pero fue el mismo Cristo que se le apareció resucitado y le habló y le entregó el evangelio y fue salvo y tenía una misión especial este hombre Saulo de Tarso para con Dios. Solamente un Cristo resucitado puede hacer eso, hermanos. Hermanos, y la coherencia a lo largo de las Escrituras. Desde el primer evangelio en Génesis, tu simiente le herirá en la cabeza, en el talón, pero mi simiente, la simiente del hombre, le herirá en la cabeza. Desde la proclamación de ese primer protoevangelio hasta la muerte de Jesús, todas las Escrituras coinciden. Isaías 53, Salmo 16, Oseas 6. Todos estos profetas hablaron, por revelación de Dios, hablaron de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir el Cristo que iba a liberar a su pueblo de la opresión. Lo que ellos no entendieron fue cuál era el pueblo y cuál era la opresión, porque el pueblo es la iglesia y la opresión es el pecado. Todas las Escrituras concuerdan en la llegada de Cristo al mundo, en la muerte de Cristo, en su resurrección y adivine qué, en su segunda venida. Cristo va a regresar a este mundo al final de la historia humana para establecer un reino mesiánico, amados hermanos, del cual usted y yo como iglesia vamos a ser partícipes. Al final de la historia humana, ¿verdad? Cuando ya no haya moralidad, cuando ya el ser humano esté completamente corrompido hasta sus cimientos. Y estamos tan cerca de eso, hermanos. Cuando ya se prohíba completamente el cristianismo y se persiga la iglesia. ¿Verdad? Y haya un orden, un gobierno mundial impulsado por una figura llamada Anticristo que va a perseguir a la iglesia. Es el mismo Anticristo, el mismo espíritu que estuvo en Nerón, que estuvo en Mao Zedong, que estuvo en Stalin, que estuvo en Hitler, que estuvo en muchos emperadores romanos,
de perseguir a la iglesia. Entonces, cuando ya la historia humana llegue a su fin, donde probablemente haya una guerra nuclear también, ahí es donde Cristo va a regresar y el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué cielos nuevos y tierra nueva? Porque probablemente los cielos y la tierra vayan a estar completamente destruidos. ¿Ustedes creen, hermanos, ya para ir cerrando, verdad? Ya para ir cerrando, ¿ustedes creen que estas películas como Terminator, como Matrix, estas películas, verdad, donde vienen extraterrestres y destruyen el mundo, donde hay bichos, verdad, los famosos zombies, que son cosas completamente antinaturales? ¿Usted cree que estas películas no están hechas para ir suavizando a la humanidad a la idea de una destrucción completa de la sociedad? Claro que sí, claro que sí. El ser humano sabe que la sociedad como se conoce va a llegar en su momento a ser destruida completamente. Y se van a acabar los bancos, y se van a acabar la bolsa de valores, y se va a acabar el seguro social, y ya no van a haber hospitales, ya no va a haber policía, ya todo va a ser una completa barbarie. Porque ese es el mundo al que va a venir a recuperar el Señor. Y usted y yo como iglesia, hermanos, si nos toca vivir esa gran tribulación, debemos estar firmes y preparados en el Señor. Dios quiera que no sean nuestros tiempos, porque dice la palabra tribulación como ninguna que ha habido en la tierra. Pero puede ser que esa tribulación inicie mañana. Vean ustedes el mundo como está, hermanos, lo cerca que hemos estado de un conflicto a gran escala. Que Rusia con Ucrania, que Irán con Israel, y se mandan bombas, y se mandan, ¿verdad? Y se matan, y todas estas cosas. Y Dios en su misericordia y en su providencia, ¿sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué Dios impide que esto suceda? Porque dice el Señor que Él quiere que todos se arrepientan. Que Él anhela, Dios no se complace en castigar al hombre. Entonces, ¿por qué no ha sucedido esta calamidad que ronda las puertas, verdad? Y la gente dice, ay, ahora sí es cierto, ya se armó la tercera temporada, ¿verdad? ¿Por qué no ha sucedido? De un pronto a otro, ¿verdad? Están las potencias que ya te estripo el botón del misilote, ¿verdad? Y de un pronto a otro las cosas se bajan. Y aparece por allá que negociaciones, que se reunieron, que hablaron. ¿Por qué sucede eso? ¿Porque está Donald Trump de presidente de los Estados Unidos? No. Porque Dios en su misericordia, hermanos, retiene los juicios y manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero llegará el día, hermanos, que dice la palabra, el día temible del Señor, en donde el Señor ya va a decir, hasta aquí llega el tiempo. Hasta aquí llega mi misericordia. Y ese día, hermanos, se le va a dar autorización a potestades que no pueden actuar por el mandato de Dios. Se les va a dar autorización para que influyan en el mundo. Y ahí sí se manden los misilotes, ¿verdad? Y haya un caos global completo. Y sobre ese caos se va a levantar un gobierno impulsado por el anticristo. Les prometo, hermanos, que después del discipulado que estamos haciendo evangelismo, vamos a estudiar el libro del Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Demos gracias por los alimentos y vamos a 10 minutos de receso, por favor. Señor, te damos gracias por esta palabra. Bendice este tiempo que vamos a compartir como hermanos. Señor, que nuestras conversaciones y todo lo que digamos y hagamos sea de beneficio para nosotros y edificación y para tu gloria, Señor. Señor, gracias por los hermanos que proveen para esto. Bendícelos y fortalécelos. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Y amén. Recuerden saludar a sus hermanos y vamos a unos 10 minutos de receso. Bendiciones, amados hermanos.